Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos a punto de dar inicio a nuestra segunda sesión del módulo número 10. Les saludo y antes de iniciar les quiero decir que tuve un problema con mi tarjeta de crédito porque se venció y era la que tenía registrada para pagar el Zoom, que yo contrato el servicio para poder pues tener sesiones más largas sin necesidad de interrumpirlas. Pero se venció y el banco ya no me ha enviado otra. Entonces, pues me quedé sin tarjeta de crédito y sin forma de pagar la mensualidad del Zoom. Entonces, yo creo que como por ahí en 45 minutos la sesión se va a cortar. No estoy muy segura. Hice ahí un arreglo para que pudiera pues durar lo normal. Pero si se llegara a cortar la sesión, les pido de favor que se vuelvan a conectar inmediatamente al mismo link para que podamos retomar la sesión de preguntas y respuestas. De favorzote, porque ahora sí estuvo complicado esto. Entonces vamos a dar inicio. Déjenme ver, porque tampoco me está dejando compartir mi pantalla. No sé si se deba a lo mismo. O si sea otra situación. Uy, no, creo que tampoco me está dejando compartir la pantalla, pero nunca había tenido problemas con eso. No sé si ya puedan ver la pantalla. Ya la puedo ver yo. Ya se Ay, puede. muchísimas gracias por confirmarme porque no me dejaba, no sé por qué razón. Bueno, pues vamos a darle velocidad a esto. Si quieren ir formulando sus preguntas, pueden hacerlo para que no lleguemos hasta el último con todas las preguntas, por si se llegara a interrumpir la sesión por alguna razón. Ahí vamos. Muy bien. Pues esta sesión tiene las siguientes, el siguiente orden del día, darles la bienvenida a esta segunda semana, revisar muy rápidamente las áreas de oportunidad con base en las calificaciones que obtuvieron en la semana número 1, revisar algunos contenidos académicos de la semana, revisar algunas especificidades de las actividades integradoras y brindarles atención a las dudas. El objetivo de la sesión es que pues pueda generar un espacio en el que podamos tener algunas reflexiones respecto de los temas que vamos a tratar en esta semana y sobre todo abrir un espacio para atender sus dudas. Acuérdense que las sesiones no son clases, o sea, nosotros no brindamos clases, simplemente damos asesorías, no sustituimos nunca el contenido pues que se tiene que revisar a lo largo de la semana. Y en este sentido, no sustituye el que ustedes tengan que revisar todos los recursos de la semana. Así es que hay que tener mucho cuidado con eso porque no digo que las personas que estén conectadas en este momento a la sesión
sino en general en el grupo lo que pude observar es que, y es la mayoría, es que están realizando las actividades sin leer las instrucciones y sobre todo sin leer los recursos. O sea, que solamente hacen las actividades y eso no se vale. En los recursos los deben de revisar todos, todas las infografías, todas las lecturas, todos los videos, los podcasts, todo lo que les compartimos, porque ahí es donde está el contenido de cada una de las, de los módulos de no de los, de las, perdón, ahí se encuentra, pues en extenso, todo el contenido de todo el módulo. Pero me he estado dando cuenta que únicamente realizan las actividades sin leer los recursos. Y eso, bueno, pues a lo mejor pasarán algunos módulos, pero yo no creo que todos, porque es muy difícil y el grado de dificultad va incrementándose. Y además porque pues se envían actividades que no tienen que ver en realidad. Entonces, identifiqué varias actividades que no cumplen con las instrucciones, que no cumplen con las características de cada una de las herramientas que se solicitan, y por eso se les hizo cierta retroalimentación de cómo poder mejorar esos aspectos. Así es que tómenlo muchísimo en cuenta, porque de lo contrario, pues los resultados van a ser pues malos en realidad, ¿no? Entonces no quisiera que nos enfrentáramos a esta situación, pero necesitan leer todos sus recursos y las sesiones no sustituyen para nada toda la lectura y toda la reflexión que tienen que hacer de los recursos de la semana. Bueno, ahora sí podemos entrar un poco en materia. Esta unidad número 2 se llama El mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial, que tiene como propósito reconocer las condiciones, causas y consecuencias de los conflictos armados internacionales transcurridos en el siglo XX que propiciaron la conformación del orden geopolítico mundial contemporáneo. Vamos a estar pues revisando algunas algunos conflictos muchísimo más recientes, pero también unos conflictos que tienen que ver con, sobre todo, la región a la que pertenecemos nosotros, que es de América Latina. Aquí pueden encontrar unos ejemplos de estos grandes eventos ocurridos, sobre todo en América del Sur, en donde hubo varias experiencias dictatoriales, ¿no? México, pues sí ha tenido una dictadura, pero no en esa época, así es que tengan mucho cuidado con eso, porque en una de sus actividades integradoras les piden que señalen un ejemplo y a veces ponen el caso de México, pero México no tuvo una dictadura en el siglo XX. Así es que, bueno, sí la tuvo, pero concluyó. Y a lo que se refiere, a los ejemplos que ustedes tienen que poner, son a las dictaduras más recientes, que están referidas en este cuadrito, ¿no? Muy bien. De contenidos académicos, ¿qué es lo que me interesaría sobre todo reforzar en esta sesión? Vamos a estar utilizando algunas herramientas como son las líneas de tiempo. Las líneas de tiempo, esta, por ejemplo, es creo que la más antigua que se tiene registrada, está ahí expuesta ahí en algún museo en Italia, y es impresionante mirar esto porque
Da cuenta de los sucesos más importantes acontecidos durante un periodo bastante largo y muy antiguo. Y si se dan cuenta, se apoyan con ilustraciones, obviamente marcan los años y marcan los sucesos pues más importantes y hacen una descripción pues muy breve de ellos. Entonces, estas líneas de tiempo nos han servido en general a la humanidad para ver cómo han surgido, cómo se han desarrollado ciertos eventos. Entonces es una herramienta pues que nos sirve mucho en la historia para poder identificar ciertos eventos importantes, y las líneas de tiempo tienen una característica muy particular, que es esta: justamente son líneas, no son otra cosa, no son infografías, no son mapas mentales, no son collage, no. Son unas líneas que van marcando los eventos más importantes de un lapso. En este caso, en nuestra actividad, nos señalan el lapso que debe de tener los eventos que debemos de marcar. Entonces tengan mucho cuidado con esto, porque lo que se les está pidiendo es esto, justamente una línea de tiempo. La línea por lo general suele marcarse de forma horizontal y con los sucesos. ¿Okay? ¿Cómo se construye una línea de tiempo? Pues pueden utilizar una hoja, la más grande que haya, que es del tamaño A4, que creo que es como un tamaño oficio, creo, o más grande, y colocarla de forma horizontal para que nos alcance a poner todos los eventos, ¿no? Tienen que hacer una propuesta de escala de tiempo, es decir, en donde se identificar primero cuál es el año en donde inicia y cuál es el año en donde culmina nuestra línea de tiempo, y a partir de eso poner rangos de tiempo, ¿no? Por ejemplo, pueden ser 10 años, podrían ser 5 años, o si fuera un lapso corto, podría ser hasta cada año. Aquí en la actividad que les están solicitando, pues les recomiendo que sea pues de 5 o de 10 años, podría ser, porque no es un periodo tan grande. Tienen que identificar que tengan la escala correcta para hacerlo. Eso quiere decir que no pongan primero cada año y luego cada 20 años o cada 30 años, ¿no? Sino que todo debe de estar uniforme. Si seleccionan rangos de 10 años, deben de estar uniformes. Hay algunos eventos que no se van a ajustar a cada 10 años, pero se pueden, si son muy, muy importantes, se pueden presentar en la línea, pero las divisiones sí se deben de ver de forma pues uniformemente, ¿no? Entonces aquí lo que ustedes pueden ver en pantalla es que les están sugiriendo que hagan una línea así como este tipo de reglita, y que cada uno de los segmentos se vean uniformes. Aquí nos dicen, en este recurso que encontré, que ahorita les voy a pasar el dato de dónde lo obtuve, nos dicen que cuando es una línea muy, muy larga, sí se puede poner una parte arriba y una parte abajo. Pero, pues, lo más sugerente es que sea una sola línea, para que de una sola vista se vea toda todos los eventos que se contienen, ¿ok? Aquí también les dan algunas sugerencias de cómo construir los periodos, de cómo armar cada uno de estos periodos.
Por ejemplo, aquí pues son periodos pues de 1000 años, es una línea de tiempo que va a abarcar muchísimo, pero en el caso de la actividad integradora que vamos a realizar, pues no debería de ser que tenga periodos tan grandes. Esto es lo que les dice. Cuando te encuentres con un periodo demasiado extenso, puedes cortar la barra en diagonal, o sea, y poner una parte abajo, si es que fuera el caso. Pero lo recomendable es que esté en la misma línea. Y ustedes van a identificar los acontecimientos más importantes o, en su caso, los que se les están solicitando para poder desarrollar la línea de tiempo. Quien guste revisar este material lo puede encontrar en este link. La verdad es que se los recomiendo mucho porque les va diciendo paso a paso cómo hacer una línea de tiempo y es bastante sencillo. ¿Por qué lo repasamos? Porque en sus actividades integradoras pasadas, por ejemplo, se les solicitaba un cómic y se envió otro tipo de herramientas con otras características. Entonces hay que tomar en cuenta que pues debemos de cumplir justamente con el tipo de herramienta que se nos está solicitando, porque pues de lo contrario no estamos atendiendo a las instrucciones de las actividades. ¿Ok? Si tienen dudas, con muchísimo gusto, ya saben que a través del chat o del micrófono les puedo brindar atención. ¿Qué otras herramientas vamos a estar utilizando esta semana? Esta semana vamos a estar utilizando también lo que es un cuadro comparativo. Y aunque parezca extraño también hacer referencia al concepto de cuadro comparativo, déjenme decirles que sí ha sucedido que envían otra cosa. Entonces, por ejemplo, se les está indicando que deben de desarrollar un cuadro comparativo y no desarrollan el cuadro. O sea, ponen como unas columnas, nada más, y hacen la comparación. Pero, pues si es un cuadro, es un cuadro. Debe de estar expresado tal cual porque justamente es una herramienta de aprendizaje visual que nos ayuda a ordenar la información que nosotros tenemos. Y para hacer un cuadro debemos de utilizar pues ciertos, al menos, debemos de tener al menos una, dos, tres columnas en donde pongamos qué elementos estamos comparando y poner el elemento 1 y poner el elemento 2 de comparación. Efectivamente es un cuadro. Estos son los elementos a comparar. Este es el elemento 1 y este es el elemento 2. Y el cuadro, obviamente, se le deben de ver las, pues justamente eso, los recuadros, para identificar cuáles son los elementos que están comparando. Porque a veces no hacen esto, entonces lo dejan como un texto libre, entonces yo no sé qué es lo que están comparando. En cambio, si le ponen los recuadros, sé perfectamente que de este elemento están comparando esto y esto. De este elemento están comparando esto y esto. Así es que no es en vano pues, pensar que necesitamos identificar con toda claridad cuáles son los elementos de un cuadro comparativo. Un cuadro comparativo es de fácil lectura e interpretación, es decir, que tiene texto, pero es muy resumido, únicamente contiene las ideas centrales.
El contenido es claro, preciso y estructurado, o sea que cada una de las ideas que se plantean aquí deben de ser ideas completas, porque a veces copian y pegan ciertos párrafos, pero no se dan cuenta que les falta la oración que explica exactamente lo que estamos buscando. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas situaciones, ¿no? La información está ordenada por categorías. Como les comentaba, los cuadros mínimo deben de tener 3 columnas. La columna en donde se indique qué vamos a comparar y las otras columnas en donde ya se hace la comparación. Así es que mucho cuidado con eso. Si gustan revisar con más profundidad lo que es un cuadro comparativo, también lo pueden buscar en este link que les proporciono en esta presentación. Entonces, en este ejemplo, tenemos algo de lo que vamos a estar revisando pues en este módulo, que tiene que ver con las diferencias entre el sistema capitalista y el sistema socialista. Ustedes saben que pues durante pues este periodo entre guerras y después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido países que se consideran pues hegemónicos respecto de su tipo de sistema pues económico, ¿no? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos es un país que se caracteriza por ser uno de los máximos representantes del sistema capitalista, y los países que conformaban la ex Unión Soviética pues tienden a un sistema más socialista, ¿no? Entonces, si quisiéramos comparar ambos elementos, podríamos decir cómo es la propiedad. Entonces, el sistema capitalista pugna por la propiedad privada de los bienes y de los medios de producción, ¿no?, que constituyen el capital. En cambio, el sistema socialista lo que hace es que, esto es muy relativo, no crean que sucede tal cual. En el concepto, en el ideal, el sistema socialista lo que hace es que los medios de producción son de la colectividad y la titularidad de ellos está en el Estado. No es que las personas les quiten sus casas, eso es un cuento muy viejo que ha circulado desde hace muchísimos años, pues desde la guerra, ¿no? De que no querían que los países fueran socialistas porque a las personas les iban a quitar sus casas, y hasta la fecha pues sigue siendo un cuento que circula mucho, ¿no? Así de que nos vamos a convertir en un país socialista y a las personas les vamos a quitar las casas y sus comercios. Eso no es cierto. Si miraran conceptualmente verían que hay otro sentido respecto de eso. Pero bueno, no nos vamos a meter en esos temas, sino aquí lo importante es que ustedes identifiquen cómo se comparan ambos elementos, ¿no? También, por ejemplo, ¿qué papel tiene el Estado dentro del sistema capitalista? Pues elabora nada más un marco económico y garantiza pues ciertos derechos sociales a la ciudadanía. Y en el sistema socialista pues hay una centralización de la toma de decisiones que es pues tomada básicamente por el Estado y por todas las instituciones representantes del Estado, ¿no? Aquí en el sistema capitalista hay libre mercado, en el sistema socialista está todo muchísimo mayormente controlado y regulado, ¿no? Entonces, así es la forma en la que pueden establecer las diferencias entre un sistema y otro. ¿Ok? Si tienen dudas, con muchísimo gusto las voy atendiendo.
Para quienes no estaban conectados hace ratito, tuve complicaciones aquí con mi cuenta de Zoom. Entonces, estoy viendo si no se me corta la transmisión al minuto 45 o 50. Si esto llegara a pasar, les pido de favor que con el mismo link vuelvan a ingresar en unos minutitos para que veamos la parte muy específica de preguntas y respuestas. Muy bien. En la actividad integradora número 3, que se llama Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, lo que tienen que hacer es elaborar una línea de tiempo que incluya los antecedentes y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. Entonces, si les están pidiendo los antecedentes de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y ahí va a iniciar su línea de tiempo y va a terminar con la caída del Muro de Berlín, ¿cuándo va a empezar su línea de tiempo? Si gustan participar por el chat o hacer uso del micrófono. Va a empezar antes de que comience la Segunda Guerra Mundial, en el proceso entre guerras, ¿no? Entre guerras. Muy bien, más o menos como qué años. ¿En 1939 o antes? 1936, porque dice 1929, ¿no? Como antecedentes, por la ¿no? Gran Depresión. Sí, el 29 está bien porque son los antecedentes. Justamente la Gran Depresión es un elemento que es detonador de la Segunda Guerra Mundial por toda esta crisis que se vivió. Entonces, ya tenemos la fecha de cuándo va a iniciar nuestra línea de tiempo. ¿Cuándo va a terminar nuestra línea de tiempo? Es con la caída del muro de Berlín. Sí, con la caída del muro de Berlín. Sí, pero ahí sí hay una fecha exacta, ¿no? Aquí, por ejemplo, van a poner nada más los años, ¿no? O sea, no pueden, o sea, no es recomendable poner el día exacto, ¿no? Pueden poner los años, salvo que haya sido un evento así tremendo, ¿no? Bueno, ahorita yo investigué y dice que en 1989. Sí. No sé si sea la fecha exacta o... Así es. Okay. En el 89 es cuando las personas comienzan a tirar el muro. Entonces va a empezar en el 29 y va a terminar en el 89. ¿Cómo lo podrían dividir? Para que se vea uniforme. ¿Cada 10 años? Muy bien. Cada 10 años me parece que está bien, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra fecha de inicio, de fin, ya tenemos nuestros cortes. ¿Qué es un evento súper importante que se ponga en la Segunda Guerra Mundial? Considero que es cuando inicia. Sí, muy bien, Luis. ¿Cuándo inicia y cuándo termina? ¿Cuál es uno de los eventos más terribles y más impactantes de la Segunda Guerra Mundial? O sea, si ustedes se ponen a acordarse de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué evento debería de estar ahí? El ataque de Hiroshima y Nagasaki, de las bombas. Sí, cuando se lanzan las bombas. Eso debe de estar ahí en la línea de tiempo. Eso fue una de las cosas más terribles que ha hecho la humanidad. Y debe estar ahí, ¿no?
Deben de estar ahí, pues, el inicio y el fin de la llamada Guerra Fría, al menos. ¿Ok? Luego deben de grabar un audio en el que argumenten de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Subir su audio a una nube y compartir la liga en el documento. Mis recomendaciones sobre el audio. Armen un guión, a lo mejor escriben una cuartilla o algo así. Y lo pueden leer o pueden argumentar libremente si es que pues son buenos oradores, buenas oradoras. ¿Cuánto debe durar ese audio? Mi recomendación es que sea de 1 minuto, de 1 minuto y medio, máximo 2 minutos, porque hay que escucharlos todos para evaluarles. Entonces, pues se lleva bastante tiempo. Tengan cuidado con el link que comparten, debe de ser público. No debe de tener ninguna contraseña ni nada, porque si no, no lo voy a poder escuchar. Cuiden pues su dicción, si están leyendo. Cuiden los argumentos que están brindando y pues que el link se pueda consultar de forma pública. Yo les recomiendo sí que no sea muy pesado. Yo creo que 1 minuto, 1 minuto y medio está muy bien, porque no es tan pesado y se puede descargar y se puede escuchar bastante bien. Ahí sí es libre en donde ustedes quieran grabar su audio, siempre y cuando lo suban a la nube y el link sea correcto para poder ser escuchado. Y una tercera sección, van a realizar un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. ¿Qué elementos de comparación de estos usarían para hacer este cuadro? ¿Qué elementos de comparación usarían? Si quisiéramos comparar Estados Unidos y la Unión Soviética durante esta época denominada la Guerra Fría, ¿qué elementos de comparación utilizarían? Acuérdense que este periodo es un periodo de posguerra, en donde si bien no hubo un enfrentamiento directo, o sea, ya no hubo luchas, ¿no? Cuerpo a cuerpo con aviones o con tanques. Sí hubo una lucha, pues, ideológica muy importante entre entre estos dos países que se disputaban, pues, la hegemonía, pues, económica, política. Entonces vimos que hicieron de todo, ¿no? Prácticamente tenían ahí una lucha en cuestiones científicas y tecnológicas bastante fuertes, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer en este cuadro comparativo es identificar aquellos elementos que pueden distinguir tanto la posición de Estados Unidos como la de la Unión Soviética. ¿Cuáles elementos utilizarían ustedes para hacer esta comparación? ¿En qué eran diferentes? ¿La forma de gobernar? Pues sí puede ser el gobierno o lo político. ¿Qué El más? sistema económico o los avances científicos que tuvieron cada país. El sistema económico, los avances científicos de cada país. Muy bien. Muy bien, muy bien. Hasta la cultura. O sea, el desarrollo de arte y de cultura fue diferente y pues como estaban en una competencia tal, desarrollaron cuestiones totalmente diferentes. Entonces, al menos tenemos 4 elementos de comparación: lo que tiene que ver con el gobierno o lo político, lo que tiene que ver con el sistema económico, lo que tiene que ver con el desarrollo científico y tecnológico y lo social y cultural, ¿no? Que ahí hay por eso hay una diferencia entre
lo que se conoce como primer, segundo mundo, ¿no? Que hay una ruptura totalmente de todo el orden mundial, ¿no? Hay algunos países que están más por la vía de la Unión Soviética y otros países que jalan más con toda esta ideología y cuestiones de poderío y de hegemonía de los Estados Unidos. Entonces ahí ya tienen elementos de comparación y ya nada más tendrían que hacer su tablita. ¿Pueden cortar y pegar información? Sí, aquí sí. Definitivamente, pero cítenla. Al final ya saben que pueden hacer un listado de toda la información que recuperaron. Lo que no se vale es que encuentren una línea de tiempo y que la peguen en su actividad. No, ustedes la tienen que desarrollar. No se vale copiar y pegar tampoco un cuadro completo, porque hay actividades que ya están desarrolladas en la internet. Y si se la encuentran y les gusta y así la copian y la pegan, eso sí no se vale. Ustedes Sí, tienen yo que tengo desarrollar sus propias actividades, ¿sí? Para elaborar la línea del tiempo, ¿usted nos recomienda alguna aplicación? Sí, la de Canva, en donde hacen las infografías, también hay para hacer líneas de tiempo. Y pueden descargar la imagen de forma gratuita. Pero si a alguien se le facilita hacerla en Paint, en PowerPoint o algo así, está bien, siempre y cuando después la copien y la peguen al formato que se les está solicitando, que creo que es un Word. Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a revisar esta actividad actividad integradora número 4 que se llama Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. En la primera sección deben de describir en una cuartilla, 25 renglones, letra tamaño 12, lo siguiente. El proceso de descolonización de Asia y África. No es una u otra, son las dos. Colocar los países involucrados, el desarrollo, la ideología, los antecedentes y las consecuencias. Entonces, si es una cuartilla, ¿qué subtítulos van a tener? Pues países involucrados, desarrollo, ideología, antecedentes y consecuencias. Esto es lo que debe de tener al menos su cuartilla. No se vale copiar y pegar, hay que citar, hay que parafrasear, pero no pueden tener párrafos completos que copien y peguen en sus actividades. Eso no es una práctica correcta, aunque lo citen. O sea, párrafos completos, no. Para poder utilizar citas, acuérdense que al inicio de la oración deben de hacer como una introducción de la idea que van a plantear, poner la cita y después hacer su contribución personal. Pero si copian y pegan un párrafo completo, aunque lo citen, no es correcto porque ustedes no están aportando nada. Entonces traten de utilizar la cita de forma correcta, ya se les compartió en el foro de novedades el manual de citas y referencias, o también pueden parafrasear. Aquí sí van a tener que buscar esta información porque no es que ande por ahí circulando, sí la tienen que buscar, o pueden también hacer uso del material que se les proporciona en sus recursos. Del proceso de descolonización de Asia y África. Una cuartilla, 25 renglones. ¿Qué más van a hacer? Elaborar un cuadro comparativo de 2 dictaduras o revoluciones en América Latina en el siglo XX. ¿Qué elementos de comparación van a identificar? El país,
el dictador o jefes revolucionarios principales, el periodo que abarcó el proceso, los antecedentes y las consecuencias. Y finalmente, escribir al menos 5 renglones, una conclusión sobre las similitudes encontradas entre los procesos elegidos en el punto 2. ¿Cómo va a quedar su cuadro de comparación? Pues si eligen dictaduras, puede quedar así. Pueden comparar la dictadura argentina con la dictadura chilena, o pueden comparar la dictadura de Brasil con la dictadura de Paraguay o de Bolivia. Sí. Y si desarrollan, por ejemplo, de revolución, pueden comparar la revolución de Nicaragua con la revolución de México, por ejemplo. Aquí, ¿qué es distinto? Lo que es distinto es que en las revoluciones hay jefes revolucionarios y en las dictaduras pues hay dictadores, ¿no? Entonces, así quedarían más o menos los cuadros que ustedes realicen, y estos serían los elementos a comparar. ¿Quién fue el dictador? ¿Cuál fue el periodo? Aquí no pongan exactamente el día y el mes, no. Pongan los años. Pongan los antecedentes. ¿Qué originó la dictadura en Chile? Ah, pues una parte importante fue la intromisión de Estados Unidos, pues que justamente tenía estas ideas de que el supuesto comunismo era malo. Y en Chile, pues llegó al poder un presidente socialista, ¿no? Como es Salvador Allende. Estuvo gobernando por un tiempo y después de eso, pues hubo un golpe de Estado, ¿no? Dado y encabezado por Augusto Pinochet. Y inició un periodo de dictadura muy cruento, muy terrible, ¿no? O sea, con pérdidas humanas impresionantes, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias después de eso? Ah, pues las consecuencias después de eso es que, pues, todos los servicios que antes habían sido públicos, como la educación, como la salud, pues pasaron a ser privados, ¿no? Justamente lo que no querían que sucediera, sucedió con la dictadura. O sea, todos los servicios, y hasta la actualidad, los servicios en Chile siguen siendo privados. Si alguien quiere estudiar, tiene que pagar. No se garantiza la educación básica como en México, que al menos la básica es gratuita. Pues no, allá no. Entonces, son las cuestiones que ustedes deben de analizar. Aquí, por favor, no me vayan a poner, la dictadura, en México, ¿no? Pueden poner la de otros países, la de Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, pero no pongan la de México, porque, inició antes y, no se considera para este ejercicio. ¿Dudas de lo que tienen que desarrollar en esta actividad? Número 4. No, bueno, yo no tengo dudas. Gracias. De nada, a ver, por aquí me mandaron un mensajito. Dice Mauricio que él hizo directamente su línea de tiempo en Word. Está bien. Hay a quienes se les facilita más, hay a quienes no. Si quieren utilizar una aplicación y después descargar la línea de tiempo, está bien. Si la quieren hacer a mano y después sacarle una captura de pantalla que se mire nítidamente, lo pueden hacer. Tienen varias alternativas. La cuestión es que después lo pongan en Word para que cumpla con el formato correcto. Muy bien. Entonces,
hay más dudas respecto de lo que tenemos que hacer? Yo por el momento no. Muy bien. Gracias. Entonces, déjenme recomendarles algunos recursos. Este es un video que dura algunos minutos, como 10 minutos, en el que les explican pues cómo hacer una línea de tiempo, me parece. Este es un recurso pues visual para aquellos que les gusta ver más las explicaciones. Este es un recurso más pues que está descrito nada más, que es el que yo utilicé para hacer esta presentación de cómo hacer una línea de tiempo, que ahí sí va paso a paso. Aunque parezca algo absurdo, tiene pues tiene su grado de dificultad hacer una línea de tiempo bien hecha, ¿no? Con las características que se requieren. Y también les quiero recomendar este link al Museo de la Memoria y la Tolerancia. Ahí quiero aprovechar, pues, decir que el día de hoy es el Día Internacional de los Museos. Celebramos a todos los museos, pues, como esos recintos que resguardan, pues, nuestra historia, nuestros tesoros. Y este museo que está aquí en México, en la Ciudad de México, que lo pueden visitar en línea, es muy interesante y les puede servir para hacer su reflexión acerca de este tema de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Porque en este museo hay salas especializadas en el tema del Holocausto y también sobre los derechos humanos, ¿no? Que es todo aquello que aconteció a raíz de estos terribles sucesos conocido como el Holocausto, ¿no? Entonces hace pues una invitación a la reflexión acerca de que eso tan terrible que pasó, pues después la humanidad logró plasmarlo en un acuerdo, pues, que tenía, pues, como principio, pues, la paz del mundo, y después fue evolucionando hasta poder consolidar los derechos humanos que hoy conocemos. No solamente habla de ese conflicto, habla de varios conflictos más que ha tenido la humanidad, de guerras internas, no sé, como la guatemalteca, como conflictos y masacres que han habido en África. Entonces, en ese link pueden ver las salas que tiene el museo y mucho material que a veces ahí presentan. Entonces, se los recomiendo muchísimo para que hagan esa visita. La pueden hacer hasta con sus familias. Pues, bueno, mi recomendación sería que no fuera con niños, a menos que les expliquen lo que está sucediendo, porque de repente tiene imágenes muy feas, muy fuertes, ¿no? Entonces, pues tengan cuidado con eso, ¿no? Pero ahí hay muchísima información en este Museo de la Memoria y la Tolerancia, en donde pueden hacer recorrido y que les puede servir para argumentar esa actividad. Bueno, no sé si tuvieran más dudas. Ya saben que yo les voy a compartir la presentación, bueno, el video y la presentación, para que, si les interesa, ustedes pueden copiar y pegar los links que hemos estado utilizando. Entonces, de las dictaduras de América Latina, mi recomendación es que utilicen estas que están aquí consignadas, que se las comenté ahorita brevemente. Aquí las pueden consultar.
Todas han sido, pues pues muy distintas, ¿no? Pero pues sí con resultados, pues terribles, ¿no? De pérdida de vidas humanas, de pérdida de derechos, de libertad de expresión, pues les ha costado, pues ya no poder participar en las elecciones, etcétera, ¿no? Y tampoco les recomiendo, porque lo hacen mucho, poner la de Venezuela. Y ahí tenemos un conflicto, primero porque pues la de Venezuela no se ha querido pues definir todavía como una dictadura, aunque tiene todas las características de una dictadura. Y además, pues da inicio en el siglo XX, ¿no? Cuando llega Hugo Chávez al poder y se mantiene en la actualidad, pero ahí tienen la característica de que han sido diferentes personajes, ¿no? Los que han estado involucrados en ese régimen. A mí sí me preguntan, claro que yo sí considero que Venezuela es una dictadura, por la sencilla razón de que está totalmente controlado en las elecciones todo quién va a ganar, ¿no? Si le preguntan a otras personas, probablemente dirán que no, porque no cumple con estas características de que, por ejemplo, sea el mismo personaje el que se mantenga algunos años en el poder. Entonces, yo no les recomiendo, y más bien no sé, pues no se considera correcto para esta actividad que pongan a Venezuela como como un país en dictadura, por esas razones. Está, yo creo que está a debate. Entonces, utilicen mejor estos países que se les sugiere. Muy bien. Miren, creo que sí resultó lo de Zoom. No me ha cortado la transmisión, lo cual me da muchísimo gusto para poder atender todas sus dudas y sus comentarios. ¿Alguien más tiene alguna duda o algo que quisiera manifestar? No, ninguna duda. Muchas gracias. Muy bien, Karen. No, bueno, a ver. Ninguna duda, maestra. Gracias. Ninguna duda. Muy bien, dice Mauricio que ninguna. Perfecto. Pues entonces les agradezco muchísimo pues su atención. Nos estamos viendo la siguiente semana. La siguiente semana sería la última semana en donde vemos pues conceptos nuevos, en donde revisamos pues material nuevo, porque pues la cuarta ya es de integración. Entonces, les deseo muchísimo éxito en el desarrollo de sus actividades. Si tienen dudas, ya saben que lo recomendable es que ustedes me consulten antes de realizar sus actividades. Yo estoy conectada casi todo el día, entonces pueden pues consultar así como, no, sí me quedó duda de qué es lo que tengo que hacer aquí o en dónde puedo encontrar más material para saber cómo se ha reconfigurado pues el orden mundial, o yo sí tengo dudas en cómo citar y cómo parafrasear. Todo eso que tiene que ver con lo académico, cuenten conmigo y con mi apoyo. Lo que sí no se vale son estas prácticas del plagio, que sí hubo casos en donde tal cual bajaron, así descargaron las actividades de internet y les pusieron otro nombre y las subieron. Así es que no digo que sean las personas que están en este momento conectadas, pero sí sucedió, al menos en unos 8 casos. Y pues considerando pues sería más o menos como el 10%.
las personas que enviaron las... No, hombre, no, es como el 20% de las actividades, de las personas que mandaron sus actividades. Entonces sí hay que tener mucho cuidado para que no tengan un señalamiento de esta naturaleza. Si tienen dudas de cualquier tipo, pues para eso estamos, para aprender. Y perdón, lo que sí les quería decir es que aquí sí pueden como copiar y pegar ciertas ideas completas, ¿no? Siempre y cuando las citen. Aquí sí se vale, ¿no? En los cuadros, ahí sí se vale. En donde no se vale es, por ejemplo, aquí. En esta cuartilla, en donde tienen que describir el proceso de descolonización, aquí sí no se vale. Pero, por ejemplo, aquí en estas tablas, ahí sí se vale que si encuentran una idea de los antecedentes o de las consecuencias, ahí sí la pueden poner, siempre y cuando la citen inmediatamente, ¿no? Pero aquí no. Aquí sí, parafraseo y cita. Cita entre comillas. ¿Ok? Bueno, pues si no hubiera más, les agradezco muchísimo su atención y su presencia, su participación. Estuvieron muy participativos, participativas el día de hoy. Muchísimas gracias. No todos participan, pero aquí está Gabriela, Karen, Lucy, Luis, Mauricio, Nayeli, Noemí, Juliana, y creo que había alguien más por ahí, pero me aparece con otro nombre. Pero de todos modos les agradezco muchísimo su participación y nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense mucho, ya saben que esto no ha parado. Mucho cuidado con la ortografía y la redacción. Ese es otro tema que también se me pasó comentárselos en la retroalimentación inicial. Pero aunque sea una línea de tiempo, aunque sea un cuadro, siempre se les revisa la ortografía y la redacción. Es parte del criterio comunicativo, vale el 20%. Y nos estamos viendo la siguiente semana. Buenas Muchas noches. gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Luego. Buenas noches. Descansen.